Hola, vamos a hablar hoy de los nervios raquídeos y los nervios craneales. Los objetivos es tratar de definir el mundo motor y el mundo sensitivo dentro del encuadre del sistema nervioso central, identificar el campo de acción de la médula espinal y del tronco encefálico, conocer cómo es la estructura de un nervio raquídeo y compararlo con el nervio craneal. Comprender también el concepto de componente funcional en relación a las distintas modalidades que maneja tanto el mundo motor como el mundo sensitivo. Pero antes vamos a hablar de algunos conceptos. Pensemos primero el desarrollo del sistema nervioso. ¿De dónde surgía? A partir de ese embrión en desarrollo, trilaminar, ese ectodermo que se especializaba en la parte central y formaba un ectodermo neural, que a partir de un proceso que nosotros denominamos neurulación, se genera ese tubo neural, punto inicial del sistema nervioso. En este sistema vimos que las células comienzan a ordenarse según la función que van a tener. Las neuronas que van a ser más anteriores van a ser motoras, las que quedan en la parte posterior serán sensitivas. Y eso permite después que en la parte más cefálica y con las vesiculaciones de tercera semana, prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, y en quinta, telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, mielencéfalo y metencéfalo, se vaya complejizando y jerarquizando funcionalmente el sistema. Siendo lo más simple la médula espinal, que mantiene una organización básica del tubo neural, mientras que en la parte más cefálica, gracias a estas vesiculaciones y dilataciones, permiten complejizar su función. Las dos grandes funciones que cumple el sistema nervioso lo podemos dividir en dos mundos, un mundo motor y un mundo sensitivo. Obviamente que para poder interactuar con esta información necesitamos tener un sistema nervioso periférico, o sea, los diferentes cables que nos permiten a nosotros poder conectar nuestro cuerpo, el sistema nervioso con nuestro cuerpo, llevando información o trayendo desde la periferia de nuestro cuerpo información para que el sistema nervioso pueda procesarla y decodificarla. También tenemos que pensar qué tipo de información maneja la médula espinal, ¿no? Hemos visto eh, que la médula espinal, como les dije previamente, es tal vez la estructura más simple dentro de lo que es el sistema nervioso. A medida que vamos subiendo por la médula espinal y nos encontramos con el tronco encefálico, obviamente que el tronco encefálico con su mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo tiene otra complejidad en el sentido de procesamiento de información. Volvemos a recordar que a partir de ese tubo neural y de la generación de ese surco limitante que vemos señalado con la flecha azul, se generan dos regiones bien diferenciadas. Una región anterior, a la cual nosotros llamamos placa basal, que va a ser el lugar donde se van a agrupar las neuronas que son motoras. Mientras que en la parte posterior de este surco limitante vamos a encontrar a lo que nosotros denominamos placa alar y donde se encuentran las neuronas que van a procesar información sensitiva. Es decir, dos tipos de información maneja el sistema nervioso. Sensitivo, a lo cual nosotros llamamos aferente. Entonces, cuando nosotros nos referimos a sensibilidad, hablamos de información aferente. Eso quiere decir que viene de la periferia externa a nuestro cuerpo o interna a nuestro cuerpo hacia el sistema nervioso central. Y la otra información es motora o eferente. Sale del sistema nervioso para ir a buscar a los músculos e inervarlos. Información motora. Entonces, ¿cómo está configurado el sistema sensitivo, el mundo sensitivo y el mundo motor? El mundo sensitivo tiene la capacidad de poder recibir un estímulo
externo o interno, ese estímulo lo que hace es activar un receptor que es el que termina siendo el que traduce de alguna forma ese estímulo que acoplado a una neurona sensitiva receptora es la encargada de llevar esa información. El receptor normalmente tiene que ver con una estructura de tejido conectivo especializado que se puede deformar o que tiene capacidades para captar, por ejemplo, la temperatura. Siempre tiene que estar asociado, obviamente, a una neurona sensitiva y receptiva. Eso forma un binomio indisoluble. A veces la neurona no necesita tener acoplado un receptor, sino que simplemente sus terminales permiten captar ese estímulo. Esa información viaja por esa neurona que tiene su soma neuronal fuera del sistema nervioso central y lo tiene en una estructura que nosotros denominamos ganglio. Por ejemplo, ganglio anexo a la raíz dorsal, cuando hablamos de nervios raquídeos, y los ganglios asociados a los nervios sensitivos que tiene los nervios craneales, vamos a encontrar justamente este soma neuronal. La neurona esta tiene otra prolongación, la misma prolongación, que va a llevar la información a una neurona procesadora primaria de información. Esta es la neurona que comienza a recibir la información y tratar de procesarla medianamente. Esta neurona puede ser la neurona que encontremos en el asta posterior de la médula espinal o puede ser justamente una neurona que esté dentro de un núcleo sensitivo en el tronco encefálico. Una vez que esta neurona procesa medianamente esa información, se encarga de llevarla a centros de integración superior. O sea, en definitiva, sin información va a tener que ser consciente, llegará a la corteza cerebral. Puede no ser consciente e ir a estructuras subcorticales para dejar esa información. Ahí la información es inconsciente. Entonces, el mundo sensitivo tiene dos tipos de información. Sensitiva consciente, llega a la corteza cerebral. Sensitivo inconsciente, no llega a la corteza cerebral y es procesada por núcleos o estructuras subcorticales. ¿Qué sucede en el mundo motor? Acá en el esquema de abajo podemos ver que el centro de integración superior termina siendo o la corteza cerebral o núcleos subcorticales o estructuras subcorticales. La diferencia va a ser esta, que si se genera dentro de lo que es la corteza cerebral, la información va a ser una información motora voluntaria. La voluntad la da la corteza cerebral. Y si la información no se genera dentro de la corteza cerebral, la información va a ser involuntaria. Esa información que se genera en estos centros superiores viaja a través del axón de la neurona para proyectarse a la neurona motora, motoneurona, que puede ser el núcleo motor de un nervio craneal o va a ser las neuronas motoras del asta anterior de la médula espinal. Esa información es procesada por estas motoneuronas y con su axón llegarán al músculo deseado y provocaremos acá esta unión entre la neurona y la membrana plasmática del músculo esquelético, generando lo que es la placa motora y de esa forma provocar la contracción muscular. Entonces, en este concepto de capacidades de procesamiento de información, veamos cuál es el campo de acción que tiene la médula espinal. Sabemos que la médula espinal está dividida en una parte anterior, donde vamos a encontrar neuronas que son motoras, y una parte posterior, donde vamos a encontrar neuronas sensitivas. Recordemos también que todos los segmentos de la médula espinal tienen astas anteriores y astas posteriores, pero en algunos segmentos, para ser más preciso, en la parte torácica y lumbar superior y en la parte sacra, encontraremos un asta intermedio lateral o asta lateral.
también dividida en anterior y posterior. Por lo tanto, vamos a tener neuronas motoras y neuronas sensitivas. Si analizamos la parte de motora, vamos a ver que la médula espinal maneja lo que nosotros denominamos motor somático. ¿A qué se refiere motor somático? Nos estamos refiriendo a la inervación motora que se produce a los músculos esqueléticos, derivados de somita. También vemos que hay un motor visceral, pero ese motor visceral se encuentra en la parte anterior de las astas intermedio-laterales o laterales. Esto quiere decir que esta motoneurona se encarga de darle inervación a los músculos lisos de las vísceras. ¿Qué pasa con la parte sensitiva? En la parte sensitiva vamos a encontrar que hay neuronas que van a recibir información desde el receptor y por esas neuronas sensitivas que transportan esa información y que generan el ganglio anexo a la raíz dorsal y dejan esa información a neuronas especiales que tenemos en el asta posterior, llevando información sensitivo-somático. Cuando nos referimos a sensitivo-somático, estamos refiriéndonos a procesamiento de sensibilidades que provienen de la piel, de los huesos, articulaciones y músculo esquelético. Y también vamos a encontrar que la información que maneja la médula espinal en esos segmentos donde tenemos asta lateral es sensitiva visceral, información que proviene de las vísceras. Entonces, en resumen, ¿qué información maneja la médula espinal? Bueno, por un lado, motora somática. Si es motora, es eferente. Eferente somático general. No importa tanto el nombre del componente funcional, sino que es importante entender el concepto de motor somático. Esto quiere decir que inerva los músculos esqueléticos que se originan de las somitas. La otra información que nosotros tenemos es motora visceral, eferente visceral general. Esto quiere decir que inervan los músculos lisos de las vísceras, incluyendo las glándulas. Después aparece lo que es la parte sensitiva, que tiene dos modalidades. Sensitivo general, que es la inervación de la piel, de los huesos, articulaciones y músculo esquelético, y donde se procesa básicamente información de dolor, temperatura, tacto fino o epicrítico o discriminativo, tacto grueso o protopático, tacto no discriminativo y básicamente lo denominamos presión, propiocepción consciente, esto quiere decir la capacidad que nosotros tenemos para poder conocer cómo están cada uno de los segmentos de nuestro cuerpo sin necesidad de verlos, y propiocepción inconsciente, que es la capacidad para poder procesar información que viene de los músculos y de las articulaciones, midiendo básicamente lo que es el estado de contracción de la fibra muscular. Es inconsciente porque, como dijimos anteriormente, en el mundo sensitivo, lo que no llega a la corteza cerebral termina no siendo procesado como una información consciente. Y el último es vibración. Entonces, el sensitivo general procesa dolor, temperatura, tacto fino, tacto grueso, propiocepción consciente, inconsciente y vibración. Y la otra modalidad corresponde a la sensitiva visceral. Sensitiva visceral procesa información sensitiva que proviene de las vísceras. Entonces, ¿cómo es la organización del nervio espinal o raquídeo, o sea, la prolongación del sistema nervioso periférico que sale desde la médula espinal? Recordemos que la médula espinal manejaba 4 modalidades, 2 motoras y 2 sensitivas, una motora para el músculo esquelético, motora somática, una motora para el músculo liso, motora visceral, una sensitiva general para llevar información a la piel, de los músculos, de los huesos y de las articulaciones, y una información sensitiva visceral que proviene de las vísceras. Por lo tanto,
Recordemos que una somita lleva o está asociada a lo que es el dermatoma, que corresponde a la piel, al esclerotoma, que corresponden a las vértebras, y al miotoma, que corresponde al músculo esquelético. Por lo tanto, esa somita está asociada a estas regiones y esas regiones van a llevar tanto información sensitiva como información motora. Si proviene de la piel, como estamos viendo, y de la dermis, como estamos viendo en esta parte azul, la información es captada por los receptores o por esas neuronas que son receptivas. Vamos a ver que esa información viaja a través del nervio raquídeo. Vamos a tener un ganglio anexo a esta raíz dorsal, donde encontramos el soma neuronal de esta neurona sensitiva receptora, y esa información termina volcándose sobre el asta posterior que correspondía a la placa alar embrionaria, donde se procesa la información sensitiva. Si vemos también la parte sensitiva visceral, las vísceras llevan justamente esa información a través de los receptores propios de las vísceras y de esta neurona receptiva que también tiene un ganglio y está asociado a un ganglio eh, anexo al raquídeo, y va a dejar la información, pero no en el asta posterior, sino que va a dejarlo en la parte posterior del asta intermedio lateral. En cambio, en la parte motora vamos a ver que la neurona, motoneurona, es la encargada de llevar la información motora hacia lo que es el músculo a través de su axón y provocar la contracción del músculo esquelético. La otra información motora proviene de lo que es la neurona motora visceral, que está y se encuentra en el asta intermedio lateral. Y esa neurona va a buscar a una interneurona, una neurona especial, porque acordémonos que el sistema nervioso autonómico tiene una configuración distinta, y vamos a ver que vamos a tener asociados ganglios intermedios, dependiendo si es el simpático y parasimpático, para que esa información pueda llevarse definitivamente al músculo liso de esa víscera. Ese es más o menos y esquemáticamente cómo se transfiere o el recorrido que hace la información tanto sensitiva como motora dentro del esquema de la médula espinal en función de la formación de los nervios raquídeos o espinales. Ahora tenemos que pensar que nuestro cuerpo está delimitado en dos sectores de influencia del sistema nervioso. Por un lado, desde el cuello hasta lo que son los pies, el encargado de llevar esa información que nosotros vimos, de motora somática, motora visceral, sensitivo general y sensitivo visceral, está en función de la médula espinal a través de los nervios raquídeos o nervios espinales. Pero en el extremo cefálico de nuestro cuerpo, o sea, en la cabeza, no existe médula espinal. Por lo tanto, necesitamos tener una estructura que genere nervios y que pueda llevar la misma información pero del segmento cefálico. Y ahí aparece el tronco encefálico, que a través de los nervios craneales permite procesar esta información. Entonces, esta división es importante. Cuando la información transcurre desde el cuello hasta los pies, sabemos que la médula espinal y los nervios raquídeos son los encargados de llevar esta información, mientras que en el segmento cefálico existen nervios especiales que son los nervios craneales. Más allá de alguna diferencia, son muy parecidos dentro de lo que es el nervio raquídeo. Pero lo que sucede también es que en la cabeza aparecen cosas nuevas. Básicamente aparecen algunos sentidos que son procesados dentro del tronco encefálico, y por otro lado aparecen músculos esqueléticos que no derivan de somitas, sino que derivan de otras estructuras embrionarias a las cuales nosotros denominamos bolsas faringias o arcos branquiales.
Entonces, en función de que el tronco encefálico con su mesencéfalo, su protuberancia y su bulbo raquídeo van a ser los encargados de generar nervios particulares para la cabeza, tenemos que pensar un poco qué tipo de información vamos a tener dentro de este tronco encefálico. Ya dijimos que la médula espinal, que la vemos acá abajo, tiene una organización muy básica y solamente procesa 4 modalidades, 2 motoras y 2 sensitivas. Pero acabamos de decir que el tronco encefálico o la cabeza tiene otras habilidades un poco más complejas. Por lo tanto, se complejiza esta información. Más allá de que el tronco encefálico procesa más información que la médula espinal, también estas columnas funcionales que nosotros veíamos en la médula espinal, donde se respetaba lo anterior motor y lo posterior sensitivo, al crecer en la parte posterior, lo que es el cuarto ventrículo, lo que permite es correr el corrimiento de esas columnas funcionales. Ya no existe más anterior y posterior, sino que ahora se alinean los núcleos, las columnas funcionales sensitivas y motoras de una forma diferente. Vamos a encontrar que en la parte más lateral del tronco encefálico vamos a encontrar las neuronas que son sensitivas, mientras que en la parte más medial de ese tronco encefálico ubicaremos ahora las columnas de neuronas motoras. Pero pensemos cuáles son las informaciones que nosotros manejamos. Obviamente que vamos a respetar y vamos a seguir con las mismas columnas que corresponden a la médula espinal. Así que tendremos sensitivo somático, tendremos sensitivo visceral, pero dentro de lo sensitivo aparecen 2 cosas nuevas que maneja el tronco encefálico, que tienen que ver con sentidos. El sentido especial para el oído, tanto la parte coclear como la parte vestibular del oído, y vamos a encontrar una columna de neuronas sensitivos especiales que manejan el gusto. Dentro de lo que es el plano motor, vamos a tener lo mismo que teníamos en la médula espinal. Vamos a tener motor somática, vamos a tener motor visceral, pero como yo les dije anteriormente, en la cabeza van a surgir músculo esquelético no derivado de somitas, sino que derivado de arcos branquiales. Por lo tanto, voy a tener que tener una neurona, una columna de neuronas motoras para este músculo especial que es músculo esquelético derivado de bolsa faríngea o arco branquial. Por lo tanto, la información que manejaremos es motora branquial. Pero vamos a hacer un poquito de orden. Veámoslo en un cuadro. Entonces, ¿qué información maneja el tronco encefálico? Motora somática, que dijimos que es la inervación motora para los músculos esqueléticos originados de somitas. Motora branquial, que esto es lo nuevo, es inervación motora a los músculos esqueléticos que se originan de los arcos branquiales o bolsas faríngeas. Motora visceral, inerva los músculos lisos de las vísceras, incluyendo las glándulas de la cabeza. La parte sensitiva, sensitivo general, para la piel, los huesos, articulaciones y músculo esquelético, procesando lo que es información del dolor, temperatura, tacto fino, tacto grueso, propiocepción consciente, inconsciente y vibración. También tendremos sensitivo visceral, que procesa información sensitiva de las vísceras, y la sensibilidad especial, que quiere decir sentidos. Sabemos que dentro del tronco encefálico se procesan 2 sentidos, lo que es la audición y el equilibrio para el oído y el gusto. La visión y la olfacción, más allá de ser sentidos que nosotros encontramos también dentro de la cabeza, se las considera como prolongaciones del telencéfalo y del diencéfalo y no están procesadas dentro del tronco encefálico. Por lo tanto, no es una información que va a ser procesada ni por el mesencéfalo, ni por la protuberancia, ni por el bulbo raquídeo. Tal vez, sí veremos más adelante que informaciones de estas vías se proyectan al tronco encefálico y en particular la visión, pero para cumplir
algunos actos particulares y reflejos dentro de la vía visual. En definitiva, cuando nosotros analizamos cómo se ubican las columnas funcionales para todas estas funcionalidades, tanto motoras como sensitivas, dentro del tronco encefálico, vemos que se respetan columnas de neuronas con funciones específicas. Las columnas de motoras somáticas, motoras branquiales, motoras viscerales, sensitivo general, sensitivo especial y sensitivo visceral. Y fíjense que en el mesencéfalo, la protuberancia y en el bulbo vamos teniendo diferentes grupos o la representación de esas columnas funcionales para poder generar lo que nosotros denominamos en los nervios craneales lo que es el origen real. El origen real es donde encuentro las neuronas que van a llevar o procesar información para generar a esos nervios. El otro concepto tiene que ver con el origen aparente, donde nosotros vemos emerger, o sea, salir a esos distintos nervios que son los nervios craneales. Recordemos que los nervios craneales, del número 3, que es el motor ocular común, al 12, que es el hipogloso, todos salen y se generan dentro del tronco encefálico, o en el mesencéfalo, o en la protuberancia, o en el bulbo raquídeo, o combinando cada uno de ellos. ¿Cuáles son esos nervios craneales? Bueno, el primer nervio es el olfatorio y el segundo es el óptico. Los dos llevan información sensitiva especial, o sea, son sentidos, el sentido de la olfacción y el sentido de la visión. Y recordemos que estas son proyecciones del telencéfalo y el diencéfalo, no se procesan dentro del tronco encefálico. El tercer par craneal, que es el motor ocular común, básicamente lo que hace es dar inervación somática a los músculos externos, extrínsecos del ojo, los que nos permiten a nosotros poder mover el globo ocular, y tiene una información motora visceral que regula el diámetro de la pupila. El cuarto par craneal patético troclear también tiene motora somática que corresponde a la inervación de un músculo extrínseco del ojo. El quinto par craneal es el nervio sensitivo general por excelencia de la cabeza y tiene una parte motora branquial ya que da inervación básicamente a los músculos de la masticación. El sexto par craneal, al igual que el tercero y el cuarto, son motores oculares, en este caso motor ocular externo, información motora, somática. El séptimo par craneal, que es el facial, tiene maneja varias informaciones, motora branquial, ya que los músculos de la mímica están inervados por él, motora visceral, ya que casi todas las glándulas de la cabeza están inervadas por él. Sensitivo general comparte una pequeña región muy pequeña dentro de lo que es la cabeza y lo comparte con el trigémino, tiene que ver con el pabellón auricular, conducto auditivo y el tímpano. Y tienes el sentido de la gustación, por lo tanto es sensitivo especial. El octavo par, que es el auditivo o vestíbulo coclear, lleva el sentido de la audición y el equilibrio. El noveno par, el glosofaringio, es motor branquial, ya que da la inervación a un músculo de la faringe. Motor visceral, porque la única glándula no inervada por el séptimo par, que es la parótida, está inervada por el glosofaringio. Sensitivo visceral, lleva información sensitiva de estas vísceras y además tiene conexiones con receptores que encontramos dentro de la carótida. Sensitivo general también comparte con el quinto par craneal y el séptimo, esa región del pabellón auricular, conducto auditivo externo y tímpano. Y también lleva el sentido de la gustación de la lengua en el tercio posterior, ya que los 2 tercios anteriores está dado por la inervación sensitiva especial del gusto por el facial. El décimo par craneal es un nervio bastante especial porque es el único nervio que se escapa de esta cabeza y termina proyectándose en vísceras que vamos a encontrar en el cuello, en el tórax y en el abdomen superior. Por eso es motor visceral y sensitivo visceral.
Es motor branquial también porque va a darle inervación a músculos que se generan o van a generar partes de la laringe, de la faringe, parte del esófago. Sensitivo general también por esta razón de darle inervación al pabellón auricular, conducto auditivo externo y lo que es el tímpano. Y también participa del sentido de la gustación, pero en particular sobre una estructura de la laringe que es la epiglotis, que nos permite a nosotros tener un control para que ningún tipo de alimento pueda pasar al tracto respiratorio y, si lo hace, provocar el reflejo de la tos o el reflejo tusivo o tusígeno. El 11º par es el espinal, es motor branquial, solamente le da inervación a porciones del esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Y el 12º par es el nervio motor somático, ya que casi todos los músculos que conforman el macizo de la lengua están inervados por este nervio. Entonces, recordemos, médula espinal a través de los nervios raquídeos, el mundo o el territorio corporal que manejan es del cuello hacia lo que son los pies, mientras que el segmento cefálico está encarado y está controlado por el tronco encefálico a través de los nervios craneales. En resumen, jerarquizamos las diferentes estructuras del sistema nervioso, definimos los componentes del mundo motor y del mundo sensitivo, definimos qué era una aferencia y una eferencia, analizamos los componentes funcionales de la médula espinal, definimos al nervio raquídeo, analizamos los componentes funcionales del tronco encefálico, definimos a los nervios craneales y definimos los territorios de acción de los nervios raquídeos y de los nervios craneales con sus similitudes y sus diferencias.